el área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Y en el sector minero sobre todo, pero también he laborado en el sector construcción, obras civiles y algunas empresas del sector industrial. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes, compartirles estas capacitaciones, estos temas de este curso de supervisor software y a la vez transmitirles parte de mi experiencia, ¿no? De las vivencias, de las realidades que he pasado en estas diferentes empresas, las que sigo pasando, ¿no? No se olviden que cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Todos los días aprendemos algo, ya sea del mismo trabajo o de las condiciones, de las situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, eso nos ayuda a, pues, a crecer, a mejorar, proponer nuevas alternativas de mejora, a tratar de controlar de mejor manera los riesgos, ¿no? Que son, digamos, lo que al final van a ocasionar accidentes de trabajo, ¿no? Y nosotros como futuros responsables o como ya responsables del área de seguridad de vuestras empresas o instituciones, eh, debemos ser los primeros en, primero en conocer la normativa, ¿no? Que está relacionada con el área de seguridad, verificar o poner en práctica nuestras metodologías que tenemos para identificar peligros, evaluar riesgos e implementar los controles adecuados, ¿no? Y bueno, una serie también de aptitudes, de aptitudes, de conocimientos, de habilidades que como supervisores o ingenieros de seguridad debemos de tener, ¿no? Entre ellas, seguramente ya en la primera clase les comentaron lo que es la planificación, ¿no? Nuestro trabajo empieza con ello, ¿no? Con la planificación. Sobre todo con bastante orden, con bastante trabajo en equipo, con bastante proactividad en nuestras labores diarias. Muy bien, señores. Como ya les comentaron en el temario, el día de hoy tenemos nuestro tema a desarrollar de eh, normativa legal nacional e internacional en seguridad y medio ambiente. Voy a compartir mi pantalla para que se pueda apreciar nuestra capacitación. A ver, se ve, ¿verdad? A ver, ya está. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos desarrollaremos el tema de legislación nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, este tema es demasiado importante, ¿no? Como responsables, miren, simplemente aquí ya les puse un primer caso que podría suceder, ¿qué podría suceder en caso quizá no tengamos claro sobre alguna legislación, sobre alguna norma que no hemos implementado o que hemos omitido, ¿no? Durante nuestras labores diarias, ¿no? Y que por su incumplimiento generan accidentes de trabajo. Esta noticia es real del año pasado, casi finalizando el año, que en el Perú por primera vez una corte de justicia condenó penalmente a a un gerente general, ¿no? Por un accidente de trabajo. Esto sucedió en Lima, ¿no? Bueno, en este caso el gerente era una empresa pequeña y el mismo gerente dio la orden para a sus trabajadores de ejecutar una actividad, ¿no? Y en el transcurso de la ejecución de este trabajo, de esta tarea, sucedió un accidente, ¿no? Donde el trabajador falleció. Bueno, si quizá ya tengamos algo, un poco de repente de conocimiento, hemos leído, ¿no? La ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene una disposición complementaria, ¿no? En la que se modifica o se incluye, perdón, un artículo en el Código Penal, ¿no? Que en caso de incumplir los lineamientos, las normas en seguridad o la prevención,
y resultara, ¿no?, afectado una persona, un trabajador, que le causara una lesión grave o la muerte, ya hay pena privativa de la libertad, ¿no? Y esta es la primera sentencia que se ejecuta con esta denominación. Bueno, pudo haber sido un supervisor, ¿no? Si la empresa fuera más grande, el gerente general por lo general, pues no, valga la redundancia, no emite directamente la orden, ¿no? Para eso tiene sus supervisores o sus jefes de área, ¿no? Bueno, pero en este caso sucedió de esa forma, porque la empresa era pequeña. Entonces esto no quita que en caso haya un accidente, el gerente no esté, pues, implicado, ¿no? Al final el gerente es quien da la cara en toda la empresa, ¿no? Entonces, al final la empresa siempre se tiene que responsabilizar por lo sucedido con sus trabajadores. Aún así, en la investigación, ¿no?, del accidente se determine que el trabajador, pues, fue el responsable, ¿no? Fue el responsable de su lesión o de su accidente, ¿no? Pero eso no quita que la empresa siempre sea responsable, ¿no? Con los tratamientos médicos hasta su recuperación, ¿no? Bueno, entonces, este es un claro ejemplo de que debemos conocer, debemos saber interpretar estas normas, ¿no? Desde las leyes hasta los decretos, resoluciones ministeriales, resoluciones ejecutivas, etcétera. Ahorita vamos a ver un poco sobre lo que es una ley, lo que es un decreto. A ver, continuamos. Igual, aquí otro, ¿no? Solamente leamos esto, lo de las humillas. En los casos de accidentes de trabajo, probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de un deber de prevención. Acá ya nos deja algo en claro, ¿no? De que un deber, una obligación de los empleadores es la prevención, ¿no? Hecho que genera la obligación patronal de pagar la correspondiente indemnización. Ya. Si queremos evitar nuevamente que nuestras empresas, ¿no?, las instituciones en donde laboramos, ¿no?, tengan estos perjuicios económicos en este caso, o legales, como en el caso anterior, ¿no? Debemos de cumplir ese rol de asesores que tenemos, ¿no? De asesores en temas justamente de seguridad, ¿no? Para así, entre todo el equipo de trabajo, evitar los accidentes, ¿no? Minimizar los daños tanto en la salud como en la seguridad, en la salud de los trabajadores y también los perjuicios económicos para la empresa, ¿no? Para la institución, ¿no? Entonces, también un claro ejemplo del incumplimiento a las normas, ¿no? A la legislación en materia de seguridad. Y aquí está lo que les comenté hace un momento, ¿no? Esta, esta disposición complementaria, ¿no?, que agrega un artículo, que es el 168A, al Código Penal. Y en resumen, ¿qué dice? Que si por no adoptar las medidas previstas y como consecuencia directa de esta inobservancia, no pone en peligro inminente la vida, la salud de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Simplemente por no observar las normas de seguridad. Aquí no habla todavía de muerte del trabajador. Simplemente por la inobservancia ya te da una pena, ¿no? Que en este caso es, pues, de 1 y de 4, entre 1 y 4 años. Pero estas penas aumentan si es que el trabajador muere o se producen lesiones graves. En este caso, la pena mínima es de 4 y la mayor es de 8. Y bueno, también en caso de muerte no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de lesión grave. No, se excluye solamente la responsabilidad penal cuando las causas son producto de
la inobservancia por parte del trabajador. Pero como les dije, no quita la responsabilidad de la empresa en lo que es, eh, digamos, el tratamiento médico, ¿no? Mientras el trabajador está en tratamiento médico por un accidente, no puede ser pues tampoco despedido, ¿no? Hasta que esté recuperado. Entonces, esos son perjuicios ya económicos para la empresa. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta esta disposición, este artículo del Código Penal, ¿no? Que digamos está enfocado a nuestra área, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Igual, ¿no? Otro perjuicio en caso de incumplimiento de normas son las multas, que normalmente aplica la SUNAFIL. Estas multas económicas, ¿no? Digamos, nos visita la SUNAFIL, hace una especie por una fiscalización en nuestras empresas, ¿no? Y durante la actividad de fiscalización propia, se encuentra observaciones, ¿no? A las normas, a las leyes, decretos en materia de seguridad, la SUNAFIL nos va a poner multa. Bueno, va a poner multa a la empresa, que según el tipo de empresa, ¿no? Si es pequeña, micro o pequeña empresa o una empresa grande, y por la cantidad de trabajadores afectados, los rangos de las multas monetarios son pues elevados. Entonces, tampoco es factible, no es, digamos, no es algo bueno que a una empresa pues termine multada por no cumplir, quizá por no hacer su comité, por no tener al día su libro de actas, o por no cumplir con el programa de capacitación, o por no, hasta por no difundir la política, ¿no? A veces pequeñas cosas, por pequeñas cosas, terminamos amonestados, ¿no? Con multa. Entonces, eh, parte de nuestra labor nuevamente es, pues, eh, llevar una adecuada gestión, ¿no? Del sistema que rige a lo que es el área de seguridad y salud ocupacional. Muy bien. ¿Qué queremos lograr con esta capacitación? Principalmente desarrollar un conocimiento sobre el alcance y aplicación de las leyes relacionadas en seguridad, un poco de interpretación de los requisitos de la normativa y conocer las obligaciones del empleador. Muy bien. A ver, ¿cuál norma tiene mayor peso jurídico? Quizá tienen abierto el chat del Meet, pueden ahí opinar, no hay problema, pueden escribir. A ver, ¿qué norma tiene mayor peso jurídico, una ley o un decreto? A ver, los que pueden participar, los que tienen la posibilidad de responder a esta pregunta. ¿Qué tendrá mayor peso? ¿Una ley o un decreto? ¿No? Francisco nos dice una ley. Sí, en realidad sí, una ley. Aquí tenemos la famosa pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa. Sobre, por encima de todo está la Constitución, ¿no? No hay ley, no hay norma, ley, decreto, regla que esté por encima. Aquí en el Perú no hay nada que esté por encima de la Constitución. Bueno, seguramente en diversos países también sucede de esta forma, ¿no? Repúblicas constitucionales, ¿no? Entonces, la Constitución es la ley máxima, la ley de leyes, ¿no? Como le dice, la Carta Magna. Inclusive en la Constitución también hay artículos relacionados con lo que es seguridad, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de esos artículos se emanan todos los demás instrumentos legales, ¿no? Como las leyes, resoluciones legislativas, decretos supremos, resoluciones ministeriales, supremas, etc. Pero debajo ya de la Constitución están las leyes, ¿no? Y nosotros tenemos una ley ya conocida del 2011, que es la ley 29
29783, ¿no? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa es la ley que es transversal para todos los sectores económicos y productivos del país. Sector minero, sector industrial, construcción, pesca, agricultura, vivienda, salud, y tanto para empresas privadas como para empresas o instituciones públicas, incluido Fuerzas Armadas, Policía Nacional, todas las municipalidades, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta para las personas que trabajan de forma independiente y que emiten recibo, ¿no? Un recibo por honorarios, por la prestación de sus servicios, también les abarca o les aplica esta ley, ¿no? En lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta ley, ¿no? Tiene un decreto, un reglamento, perdón. Los reglamentos normalmente son aprobados mediante decreto supremo, ¿no? Tiene un reglamento que es el 005 o el 05-2012 TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Entonces, la ley está por encima del reglamento. ¿Cuál es la diferencia entre ley y reglamento o decreto supremo, ¿no? Que es aprobado mediante un decreto supremo? La ley nos dice o te dice qué debes hacer con respecto a ese tema. En todo caso, la ley 29783 nos dice qué hacer en seguridad y salud en el trabajo. Pero el reglamento, en este caso aprobado por decreto supremo, nos dice cómo implementar lo que dice la ley. Ya nos da las pautas, nos puede dar formatos, ¿no? Si la ley, por ejemplo, te dice, instala un comité de seguridad, ya en el reglamento nos darán las indicaciones de cómo implementar el comité de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ley nos dice qué hacer y el reglamento nos dice cómo hacerlo. Esa es la diferencia. Ahora, estas leyes y estos decretos supremos o reglamentos, pues no se quedan, digamos, estáticos en el tiempo, ¿no? La ley 29783 fue aprobada en el año 2011, ¿ya? O sea, ya tiene su buena cantidad de años, ¿no? Ya casi 14 años. Entonces, no necesariamente lo que se promulgó en el año 2011 se mantiene vigente hasta nuestros días, ¿verdad? Ya han habido modificaciones de algunos artículos, ¿no? De algunos artículos a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, para que se pueda modificar una ley, tiene que ser modificada por otra ley, ¿no? Y si yo quiero modificar el reglamento, que es aprobado mediante el decreto supremo, seguramente también se aprobará mediante el mismo instrumento legal, otro decreto supremo. Así es. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que las leyes, ¿no? Tienen un rango jurídico mayor que los decretos supremos, ¿no? O que las resoluciones ministeriales también, que a veces se ejecutan. Esas son de menor rango. El objetivo de la ley, nuevamente, ¿no? Acá tenemos la ley 29783, ya. Con esa ley la vamos a ver durante los 5 días o 4 días más adicionales de días de capacitación que tenemos en este curso. Principalmente nos vamos a centrar en esta ley, ¿no? Porque casi todos los temas tienen que ver con la ley, ¿no? Con algún punto de esta ley 29783. Como les comenté, una ley se modifica con otra ley, ¿no? Una modificatoria que tuvo esta ley fue la 30.222, ¿no? Donde
modificaron algunos artículos. Pero ¿cuál es el objetivo de la ley? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Ese es su objetivo. Para eso fue hecho, para eso fue promulgada la ley, para promover una cultura de prevención de riesgos. Entonces, cómo lo hace esto, no? Con el apoyo de eh, tres actores. Uno es el Estado, otros son los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Entonces, tenemos tres actores que van a actuar en, en un estado de, digamos, de cooperación para justamente cumplir el objetivo, ¿no? Que es promover una cultura de prevención de riesgos. Estado, empleadores, ¿no? Se refiere a las empresas o instituciones y los trabajadores. Principalmente la labor, ¿no? de prevención está o recae con los empleadores, ¿no? El Estado es quien dicta las normas, pero quien las aplica son los empleadores para proteger a sus trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la ley, promover una cultura de prevención de riesgos. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Ya lo dijimos, ¿no? El ámbito de aplicación, sector público, sector privado, trabajadores a cuenta propia, todos los sectores económicos y de servicios, absolutamente todos. Fuerzas Armadas, policía, municipalidades, ministerios, ¿no? La OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, todas las instituciones deben de implementar un sistema de gestión, ¿no? De acuerdo a lo que nos manda la ley 29783. Entonces, estemos donde estemos, nos va a recaer, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que indique esta ley 29783. Ya sea una empresa pequeña, ya sea una empresa grande, o, como dice ahí, trabajadores a cuenta propia, trabajadores independientes, ¿no? Pero que sean formales, obviamente, ¿no? ¿No? La informalidad, lamentablemente, ¿no? Está bastante extendida en nuestro país, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las obras, ¿no? Obras civiles que se hacen en las ciudades, ¿no? Una familia quiere construir su casa, por ejemplo, o remodelar su casa, ¿no? Puede contratar a un maestro albañil, el maestro albañil seguramente dará las pautas y al poco tiempo va a acudir con un grupo de trabajadores, ¿no? Que van a ayudarle a realizar esa remodelación o esa construcción. Digamos, serían trabajadores a cuenta propia, ¿verdad? Pero muchas veces no hay ningún contrato entre el que contrata y el que va a realizar el servicio. Los pagos se hacen en efectivo, o se pueden hacer inclusive por transferencias de cuenta, pero nosotros vemos cuando observamos cómo se hacen estas construcciones, vemos pues que casi no se cumplen ninguna medida de protección para los trabajadores, ¿no? No trabajan con EPPs, si están haciendo trabajos en altura no usan equipos de protección contra caídas, los andamios que utilizan pues son de una condición pues recontra insegura, ¿no? Simples tablones apoyados sobre ladrillos o sobre maderas en terrenos inestables. Es decir, bueno, podría ser un buen ejemplo para un taller de hipercer, ¿verdad?
Ahí podríamos ver un montón, identificar un montón de peligros, evaluar sus riesgos y proponer medidas de control, ¿no? Entonces, digamos, ahí, ¿qué pasó? Pues sucede un accidente, pues ya nadie se hace responsable, ¿no? Nadie se hace responsable. El trabajador queda, digamos, desamparado, pues, a ver quién le presta o le presta ayuda, ¿no? Mientras se recupera. Bueno, esta ley se basa en 9 principios, ¿ya? De aquí parte todo. Si nosotros podríamos, ¿no? Tendríamos la capacidad de interpretar adecuadamente todos los principios, quizá ya ni sería necesario leer todos los artículos de la ley, ¿no? Porque todos los artículos, todo el contenido de la ley se basa en estos 9 principios. Todo está aquí. Y es más, ¿no? Si nosotros al momento de querer, ¿no? De aplicar la ley, ¿no? Algún artículo, quizás no es claro lo que dice el artículo, o da lugar a incongruencias, o da lugar a malos entendidos, eso mismo podría ser resuelto con una interpretación adecuada de estos principios, ¿no? Del que le aplique o del que esté más cercano. Yo puedo dar asesorías, yo podría dar asesorías en materia de seguridad, simplemente con entender bien estos principios, ¿no? Que son lo esencial de la ley, ¿no? Si existiera un vacío legal entre artículos, se puede recurrir a los principios para encontrar una noción de lo que se busca. Por ejemplo, el principio de prevención, ¿no? ¿Quién hemos dicho que garantiza la prevención en los centros laborales? Es el empleador. Entonces, este principio está más que todo ligado con el empleador, que él garantiza que en el centro de trabajo se tengan las condiciones mínimas de seguridad. Ahora, otro tema, ¿no? Lo que la ley, los decretos, los reglamentos nos indican o dicen es lo mínimo que nosotros debemos de cumplir. Si la ley, por ejemplo, ¿no? La ley o el decreto, por ejemplo, el reglamento indica que se deben realizar 4 capacitaciones al año. Eso es lo que manda la normativa. Entonces, yo debo de cumplir esas 4 capacitaciones como mínimo. Ahora, si yo hago mi plan de capacitación y pongo 10 o 20 capacitaciones, pues está excelente, ¿no? Si tengo, digamos, el tiempo, ¿no? Tengo las condiciones para que pueda realizar, llevar a cabo esas 20 capacitaciones a lo largo del año, excelente, ¿no? Pero no podría ser menos de 4. Si llega una auditoría, una fiscalización, y ya voy 15 capacitaciones, entonces he cumplido en sobremanera, digamos, ese mandato, ¿no? Lo que sí no debería hacer es pues, que en el transcurso del año solamente haya hecho 2 capacitaciones, o que haya programado solamente 2 capacitaciones, ¿no? Entonces, lo que nos dice las leyes, las normas, los decretos, reglamentos, es lo mínimo que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Pero siempre se tiende a la mejora, ¿no? Entonces, simplemente es lo mínimo esperable. ¿Qué más? A ver, tenemos responsabilidad, el principio de responsabilidad. ¿Qué nos indica? Ya, pues lo que ya lo hemos tocado, ¿no? En caso de, por ejemplo, de ocurrir un accidente, un evento no deseado, e inclusive en la investigación se determina que el trabajador es el responsable, igualmente el empleador asume las implicancias económicas, atención de salud, recuperaciones, indemnización, ¿no? Descansos médicos, inclusive. Ahora, si el trabajador no fue su culpa,
una mala gestión digamos, del trabajo, ya hay implicaciones legales, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de responsabilidad. En lo que es cooperación, ¿no? Ya hemos dicho, ¿quiénes están involucrados? Los tres actores, ¿no? El empleado, perdón, el Estado, los empleadores y los trabajadores. En información y capacitación, ¿no? Es recibir una capacitación oportuna y adecuada. Eso, por ejemplo, se hace mediante la inducción, ¿no? Todos los trabajadores nuevos que ingresan a una empresa, a una institución, deben recibir pues una capacitación de inducción previa a realizar sus funciones. Y en caso también cambien de puesto de trabajo, igual, ¿no? Otra inducción, una reinducción. ¿Ves? A eso se refiere. Gestión integral. El empleador debe promover que las responsabilidades estén distribuidas en todas las áreas de la empresa. Sus responsabilidades como empleador las reparte a todas las áreas, ¿no? De acuerdo a sus competencias. Entonces delega esas responsabilidades, pero eso no quita que el empleador nuevamente, la empresa, no tenga responsabilidad, ¿no? Está unida, responsabilidad con esta de gestión integral. Atención integral de salud, pues justamente, ¿no? Si un trabajador se accidenta, se enferma, el empleador es responsable de los perjuicios económicos, ¿no? Es su responsabilidad. Y su atención de salud hasta la recuperación y rehabilitación. Está cubierto por el empleador o, ¿no?, por los seguros que pueda contratar. Inclusive aquí está incluida la reinserción, ¿no? Que cuando el trabajador se recupera pueda seguir laborando, ¿no? Ya acá mismo el principio ya nos indica qué es lo que podemos hacer y qué debemos hacer. En consulta y participación, ¿no? La organización debe promover y dar las facilidades para que se genere el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o supervisor de seguridad, ¿no? Si es menos de 20 trabajadores, con el cual se va a tener interacción con los trabajadores, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Solo en temas de seguridad. Aquí no se ve, pues, temas de aumentos de sueldo, nada de eso, ¿no? Esos bonos, eso no tiene nada que ver con lo que es seguridad, ¿no? Ya serán temas de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. Todo solamente comité de seguridad, temas de seguridad. ¿No? Que un EPP, por ejemplo, ¿no? EPPs de mala calidad, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Para eso están las reuniones. Que mucho ruido en el área de trabajo, ¿ya? Es tema de seguridad, ¿no? Se podrá implementar medidas de ingeniería, controles de ingeniería que reduzcan el ruido quizás, ¿no? Porque por más que se usen protectores, el ruido quizás sobrepase el límite, ¿no? De 85 decibeles. Primacía de la realidad. Por ejemplo, ¿no? La SUNAFIL hace su actividad de fiscalización, solicita el acta de capacitación de un colaborador sobre temas de política, digamos, política de seguridad, se percata de que sí han recibido capacitación y luego va a campo y le hace la consulta a uno de los trabajadores de la lista y no sabe qué responder, ¿no? Entonces, primacía de la realidad significa que lo que se ve en campo es lo que cuenta, ¿no? Más allá de que se haya llenado un papel, o un registro. Si en campo yo verifico de que no ha recibido, no tiene idea de los puntos de la política, por ejemplo, entonces, o no se le realizó una capacitación adecuada, o simplemente se le hizo firmar al trabajador para cumplir. O todavía mucho más grave, se falsificó la firma, ¿no? Nombre y firma, que ya tiene implicancias penales incluso, ¿no? Y por último, la protección, que está basada en las condiciones de trabajo dignas para las personas, ¿no? Prevención es antes, ¿ah? Siempre acuérdense de esta diferencia entre prevención y protección. Prevención es, pues, digamos, antes de realizar un trabajo, ¿no? Antes de realizar un trabajo, por ejemplo, yo tengo que delimitar mi área de trabajo, ¿verdad?
Ya, eso es prevención, para que otras personas no ingresen al área, ¿no? Ya. Protección es pues ya cuando yo estoy realizando mi trabajo, ¿no? Algo que me va a proteger. Por ejemplo, los EPPs, ¿no? Yo ya estoy realizando mi trabajo, necesito colocarme protectores auditivos para evitar el ruido o para que minimizar el ruido, no evitar, minimizar, ¿no? La intensidad del ruido. Eso es protección. ¿No? Muy bien. Obligaciones del empleador, algunas. Ya, esto está más desarrollado aquí en el artículo 39 de la ley. Pero entre ellas tenemos, ya lo hemos visto, ¿no? Una obligación era el labor de prevención. ¿Cómo hacemos prevención, no? Evaluando riesgos, con, ¿no? La evaluación de riesgos y control de zonas de riesgo, de alto riesgo. Practicar exámenes médicos. Garantizar que las elecciones de los representantes se realicen a través de elecciones democráticas. Son obligaciones. Garantizar oportuna y apropiadamente la capacitación y entrenamiento en seguridad a los trabajadores. Estas obligaciones del empleador están en relación, guardan estrecha relación con la obligación de los trabajadores. ¿Por qué? Pues no. Por ejemplo, miren, una obligación del empleador es practicar exámenes médicos. Ya, el empleador corre a cuenta de los exámenes médicos, la programación, etcétera. ¿Y cuál será la obligación del trabajador? Pues justamente someterse a los exámenes médicos. Entonces, guardan relación, ¿no? Si para el empleador la obligación es gestionar, programar los exámenes médicos, para el trabajador pues será acudir a su cita médica para que le hagan su respectivo examen. Si para el empleador una obligación es, digamos, ¿no? Evaluación de riesgos, garantizar la seguridad, ¿cómo, cómo implica esto? ¿Cómo impacta esto a los trabajadores? Bueno, los trabajadores tendrán que cumplir con todas las normas que el empleador dicte, ¿no? En materia de seguridad. Por ejemplo, el empleador elabora su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador cumple lo que dice ese reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Si el empleador le da EPPs a sus trabajadores para que lo usen cuando realicen sus actividades, una obligación del trabajador es que use esos EPPs, no, no se les da por gusto, no se le da por cumplir. Y además al trabajador le conviene usar sus EPPs en este caso, ¿no? Porque de alguna forma va a cuidar su salud, ¿no? Sobre todo. Si está expuesto al ruido, si está expuesto al sol, al frío, a químicos, a productos químicos, etcétera. Entonces, las obligaciones de ambas partes sí guardan estrecha relación, ¿no? Otra obligación de los trabajadores, por ejemplo, algo que se ve normalmente es no operar o manipular equipos, ¿no? Y le digo se ve normalmente porque no se cumple, ¿no? O sea, trabajadores que no están autorizados, por ejemplo, para conducir un vehículo, lo hacen porque quieren aprender quizá, pero esa no es la forma de capacitar a un personal para que pueda, digamos, operar una maquinaria o un vehículo. Se tiene que dar ciertas formas, ¿no? Salvaguardando la seguridad de esos mismos trabajadores, ¿no? Entonces, no es que no se quieran, sino que se tienen que ver las mejores formas para capacitar al personal, ¿no? Que quiere quizá operar nuevos equipos o inclusive subir, ¿no? En su escala salarial, etcétera, ¿no? Pero siempre verificando que se cumplan las normas. Bueno, aquí hay algo del reglamento, que es
el Decreto Supremo 005, ¿no? Que es el reglamento, y las modificatorias que ha venido sufriendo, digamos, a lo largo de este tiempo. Desde el 2012 hasta el 2021, miren, ya ha habido cuatro modificaciones, ¿ya? Cuatro modificaciones. Algunos artículos, ¿no? En algunos casos es específico, no se cambia mucho. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas modificaciones, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible que estemos, digamos, actualizados en las modificatorias que pueda sufrir todo el marco legal que es en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para no cometer errores, porque podríamos también, ¿no? Cometer alguna omisión, ¿no? Y asesorar con alguna ley o decreto o reglamento que ya no está vigente, ¿no? Entonces, siempre hay que estar, digamos, en constante actualización. Algo que es importante aquí de esta lámina es estos registros obligatorios, ¿ya? Estos registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde lo encontramos? En la resolución ministerial 050-2013. ¿Ya? Como mínimo, nuestro sistema de gestión debe de contar con estos registros, con estos registros, perdón. ¿No? Accidentes de trabajo, exámenes médicos, monitoreo de agentes físicos, inspecciones, estadísticas, equipos de seguridad, inducción, capacitación, registros de auditoría, como mínimo, ¿no? Ahora, los formatos que nos da la resolución ministerial, ¿no? Tampoco no es que tengamos que usarlos tal cual como están ahí. Lo importante es el contenido. Si nuestro formato presenta el contenido que, ¿no? que indica esta resolución ministerial, pues no hay problema. Inclusive podríamos añadir más información, pero no quitar la información, no quitar. ¿Ya? Como hemos dicho hace un momento, la norma nos da las normas, nos da lo mínimo que nosotros debemos de cumplir. Ya podríamos tener más registros si queremos, y seguramente que es así, ¿no? Seguramente que es así. A ver. Bueno, en legislación nacional está la SUNAFIL, ¿no? Que es digamos, el organismo técnico especializado y que su función, cuya función es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento jurídico, no laboral en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿quién se encarga de hacer las actividades de fiscalización a todas las empresas, ya sean públicas o privadas? La SUNAFIL. Y ahora vamos a tocar un poco sobre su labor inspectiva. ¿Ok? Esta SUNAFIL, este organismo, se creó pues en base a esta ley, ¿no? Para que lo tengan en claro y que modifica la anterior, ¿no? Porque antes había una ley general de inspección del trabajo. Entonces, SUNAFIL creación, ley 29981. ¿Ya? Principal objetivo de la SUNAFIL es promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento jurídico en seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas. Principales funciones, ya está, ¿no? Supervisar el cumplimiento de la normativa, aprobar políticas, vigilar y exigir el cumplimiento de normas legales, imponer sanciones, una de las más, una de las más funciones más ejecutadas, imponer sanciones, efectuar procedimientos de ejecución coactiva también, pero digamos que más se centran en imponer sanciones, ¿no? Y de vez en cuando van actualizando las políticas nacionales, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay una imagen, ¿no?
con un letrero Sunafil, obra paralizada, ¿no? Seguramente alguna construcción, como les comenté hace un momento, que no guardan con las normas, no con las medidas mínimas de seguridad y pues simplemente paralizan la obra, la empresa entra en una etapa de ejecución, ¿no? De solicitar información y podría ser inclusive plausible de sanción económica. Entonces, no esperemos llegar hasta esos términos, ¿ya? Aquí en el Decreto Supremo 007/2013 podemos encontrar el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, ¿ya? Para que lo puedan leer. A ver, ¿y cómo hace pues la SUNAFIL sus inspecciones, sus fiscalizaciones? ¿Cómo lo realiza? La SUNAFIL en primer término puede ingresar a la empresa, ¿no? A la organización sin previo aviso. No es necesario, no es algo obligatorio que la SUNAFIL te mande un correo o te llame, ¿no? Y te diga, voy a ir mañana a las 8 de la mañana o pasado mañana a las 10 de la mañana. No es necesario, lo puede hacer, pero también tiene esa prerrogativa de entrar a la empresa sin previo aviso y simplemente tocar la puerta y solicitar una fiscalización, ahí mismo. Entonces la SUNAFIL puede entrar a las instalaciones en cualquier hora del día y permanecer durante el tiempo que considere necesario para que realice su actividad, ¿no? Inclusive dice, al efectuar la visita, los inspectores deben comunicar su presencia al empleador y a los trabajadores. Ya pues llegó la SUNAFIL, los inspectores simplemente comunicarán, ¿no? Obviamente al empleador le van a comunicar, ¿no? Quizá haya un vigilante en la puerta y indicará que va a realizar una actividad de inspección, ¿no? Y también va a avisar a los trabajadores, ¿no? O sea, no solamente la conversación o el diálogo se hace con el empleador, sino con los trabajadores. En caso el empleador o representante no se encuentre, esto no evita la obligación de brindarle las facilidades y permitir el ingreso y recorrido en el centro laboral, ¿ya? Quizá no esté el gerente, pero siempre hay pues alguien que esté a cargo, ¿no? Y ese alguien será pues el responsable de dirigir, de acompañar a realizar a los inspectores esta actividad. En el acompañamiento, ¿no? Durante la inspección, ¿no? Los inspectores pueden solicitar la presencia de los trabajadores, ¿no? Y de todos aquellos que estime necesario. Pueden solicitar la presencia de supervisores, de los miembros del comité, de algún trabajador, etcétera, ¿no? De cualquier persona que se encuentre en ese momento dentro de la organización. Va a pedir información relacionada con la aplicación de dispositivos legales. Además, va a exigir la identificación de las personas que se encuentren en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, hay que cuidar bien esos procesos de ingreso de personas a las empresas, ¿no? A nuestras empresas, a nuestros centros de trabajo. Inclusive, ¿no? Si los trabajadores evidencian temor o represalias por exponer sus quejas, los inspectores pueden entrevistarlos sin la presencia de los empleadores. También se puede hacer. Inclusive puede haber se puede dar esta figura, ¿no? En donde solamente los inspectores de la SUNAFIL se reúnan con los trabajadores, sin el empleador, ¿no? Porque quizá, pues, ya hayan habido evidencias o formas en las que se detecta estos temores, ¿no? Los trabajadores sientan que pueden tener represalias por algunas quejas que ellos estén haciendo.
por las condiciones de trabajo. Podría suceder. ¿Y qué documentación normalmente ¿no? Solicita la SUNAFIL al empleador, a las empresas? La política y el objetivo, bueno, política en materia de seguridad, ¿no? Y sus objetivos. Esto es como mínimo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por quién debe estar aprobado el reglamento interno, no? Algo que lo vamos a ver, me parece, en la siguiente clase. Comité, ¿no? Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y obviamente el reglamento pues tendrá que estar difundido a todos los trabajadores. Y todos los trabajadores deberán tener un cargo de entrega de este reglamento. O, no, perdón, la empresa deberá tener los cargos de entrega de este reglamento, ¿no? Y los trabajadores pues deberán tener su reglamento, su librito en físico o también puede ser virtual. Lo importante es que exista un cargo que indique que el colaborador ha recibido su reglamento, ha sido capacitado y, ¿no? Y tiene claro cuáles son estos puntos de artículos de este documento importante. ¿Qué otra documentación del sistema de gestión solicita la SUNAFIL? O que debe tener el empleador ahí a la mano. Es el IPERSE, ¿no? Este otro documento, también herramienta de gestión muy importante, ¿no? Que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. IPERSE, línea base. Que inclusive, ¿qué dice la norma? No debe estar visible en el lugar de trabajo. Entonces, en cada área de trabajo debe contar con su IPRC, ¿no? Que le corresponde, pues, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el área de almacén, seguramente habrá el IPRC, la sección, la parte donde corresponde al área de almacén y sus actividades. Y todas las personas que estén ahí trabajando en el área de almacén, seguramente estarán capacitadas en sus peligros, ¿no? En el reconocimiento de sus peligros, en los riesgos que podría llevar, ¿no? Que podrían contener estos peligros y qué medidas de control ellos deben de aplicar o implementar para controlar los riesgos, ¿no? Y seguramente habrán también sus procedimientos, ahí estarán sus procedimientos de trabajo, sus PETs, sus manuales de equipos con los que operan, o, ¿no? Instructivos, etcétera, su plan de emergencia, ¿no? Toda su documentación debidamente eh, difundida, ¿no? Entre todos los colaboradores de ese área de almacén, por ejemplo. Igual deberá tener su mapa de riesgos, ¿no? Bien, ¿no? Colocado en un lugar, pues, de fácil acceso. Normalmente se coloca el ingreso al área, pues, para que todas las personas que, ¿no? Ingresen o interactúen con ese entorno, pues sepan qué riesgos están presentes y qué medidas de control se pueden aplicar, ¿no? Porque también en el mapa de riesgos se colocan medidas de control, ¿no? En simbología, ¿no? Claramente. Eso también lo revisa la SUNAFIL. La planificación de la actividad preventiva. Bueno, ese es el plan de seguridad, plan anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Eso sí, ya quizás no esté en cada área de trabajo, pues estará pues en el lugar, ya sea físico o virtual, ¿no? Donde, en este caso, los que se encargan de la gestión del área de seguridad, ¿no? Ingeniero de seguridad, el coordinador o los prevencionistas, tienen acceso a esta información y también el comité de seguridad. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que aquí está incluido lo que es el programa de capacitaciones. Entonces, si la SUNAFIL cae enero ya, yo he programado ciertas actividades
ciertas actividades en cuanto a seguridad para enero, ¿no? Algunas capacitaciones que seguramente ya habré avanzado, algunos inspecciones, monitoreos quizá. Entonces, todo lo programado de acuerdo al mes, ¿no? Simulacros, ya pues, si no programé nada en enero, pues seguramente algo, ¿no? Algo debo haber hecho, tengo que hacer siempre algo, pues, ¿no? En enero. Ya pues, si ya lo he cumplido, se presenta. Si quizá todavía no, porque todavía hay tiempo, ¿no? Estamos todavía 22, todavía hay unos días para cumplir quizá lo que hemos programado, normal, no hay problema, ¿no? Porque todavía no acabamos. Eso es en cuanto al programa. Los 8 registros que vimos hace rato, ya pues, solicitarán alguno de esos registros, solicitarán la planilla, ¿no? Para saber pues, qué trabajadores están en planilla, ¿no? Y de acuerdo a ello, seguramente van a querer revisar los registros, ¿no? Exámenes médicos, a ver, quiero ver el examen médico, no el examen médico, en realidad la aptitud, ¿no? La aptitud médica de tal trabajador. Porque sabemos que los exámenes médicos son de carácter confidencial, ¿verdad? Solo lo sabe el médico ocupacional y el mismo trabajador. Nadie más tiene acceso a esa información. Pero sí tenemos acceso a la aptitud, ¿no? Que es principalmente eh, un documento que indica que el trabajador es apto para realizar el trabajo o es apto con restricciones, ¿verdad? Porque necesita usar lentes o porque necesita un control médico en 3 meses o en 6 meses, simplemente eso, nada más, o que no es apto, no puede realizar el trabajo. Esa es la aptitud, nada más. Bueno, pues solicitar ello y quizá el trabajador pues no haya pasado su examen médico o ya haya vencido el plazo mínimo que es 2 años, o el plazo máximo, perdón, que es 2 años, y no se le haya programado por una mala gestión quizá, ¿no? Del área de... En este caso creo que es recursos humanos quien programa los exámenes. Pero el área de seguridad es el que verifica, pues, ¿no? Que todos mis trabajadores estén con el examen médico al día, ¿no? Entonces, responsabilidad compartida. Podría solicitar registros. Podría solicitar el libro de actas del comité, desde la instalación del comité, inclusive desde el proceso de elección de los representantes. Todo el proceso lo puede solicitar, ¿no? Puede solicitar los informes de la Junta Electoral, el escrutinio de votos y ya propiamente pues los, las actas de las reuniones, ¿no? Ya sea de instalación o las actas ordinarias, ¿no? De las reuniones mensuales. Y sabemos que en estas actas, por ejemplo, hay pedidos y acuerdos, ¿verdad? Cuando se hace una reunión del comité, normalmente se hace pues porque hay que ver pedidos nuevos y hacer y verificar el seguimiento de los pedidos anteriores, ¿no? De la reunión anterior. Entonces, en este caso, SUNAFIL podría solicitar, a ver, el mes anterior hubo un acuerdo, por ejemplo, un pedido ya de mejorar ya, digamos, de dotar de un EPP de mejor calidad porque el anterior se rompía muy fácilmente, no resistía, digamos. ¿Se hizo algo al respecto? ¿Quién fue el encargado? ¿Quién estuvo encargado, comisionado para mejorar esta situación? Y pusieron todavía tiempo de ejecución, ya 15 días. Pasaron los 15 días y no se hizo nada. Nadie hizo seguimiento a los pedidos y a los acuerdos del comité. Se quedó ahí. Y eso sí es una falta, ¿no? ¿No? Entonces simplemente no se está cumpliendo, pues, ¿no? O no se están llevando a cabo las reuniones, quizá no se están llevando a cabo las reuniones, ¿no? Y el acta simplemente es una hoja que se hizo por cumplirse, se colocó en el libro de actas y ya está. También pasa, también pasa.
¿no? Pero para evitar justamente estos apuros durante las inspecciones o fiscalizaciones, es mejor hacer las cosas derechas, ¿no? Correctas, etcétera, ¿no? Y también, bueno, el libro de actas de elecciones de representantes también. Bueno, todo el proceso de elección. Entonces, son algunos documentos, herramientas que puede solicitar la SUNAFIL, ¿no? Al empleado. Una vez que ya la SUNAFIL o, ¿no? ha realizado su actividad inspectiva, emite estos documentos. Bueno, un acta de inspección, una vez que acaba su actividad inspectiva, ¿no? Nos va a dar un acta, ¿no? Sobre las actividades que ha realizado. Si todo ha estado conforme, no hay problema, pues no, ahí queda, ya está. Se acabó, se cierra el tema de SUNAFIL. Pero si la SUNAFIL encuentra alguna observación en la que va a requerir iniciar un procedimiento, ¿no? Igual, en el acta va a contener esta información. ¿Qué es lo que se ha observado y qué necesita la SUNAFIL para que esa observación sea levantada? Entonces, solicitará un requerimiento de información, bueno, porque ha encontrado algo, una observación, y necesita información, que quizá en ese momento de la inspección, pues no estuvo a la mano. Ya, requerimiento de información. En caso la SUNAFIL inclusive quiera, ¿no? Más información de la enviada, puede solicitar un requerimiento de comparecencia, es decir, que el mismo empleador o un representante debe de acudir a la SUNAFIL para aportar más pruebas sobre lo que encontró la SUNAFIL, sobre esa observación. Ya es un requerimiento de comparecencia, donde sí tiene que asistir presencialmente el empleador o mediante una reunión virtual, ¿verdad? ¿No? Para aportar más pruebas. Seguido a ello, pueden también colocar una acta de infracción cuando ya pues, por más pruebas que haya presentado, información, quizás la SUNAFIL le parece que no es lo correcto, no cumple con la norma, con lo mínimo que exige la ley, puede ya colocar un acta de infracción. Ya, y eso pues ya se constata que ha habido una mala aplicación de o interpretación de la normativa, ¿no? Y ya por último, una resolución de multas cuando ya pues se impone la sanción económica, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa y de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Por esa observación. ¿No? Por ejemplo, ¿no? El tema del examen médico, ¿no? Haciendo la inspección, el inspector solicita la aptitud médica de un trabajador, ¿no? En este caso solamente fue uno, ¿no? No pidió de más, quizá, ya, solamente pidió de uno y de ese uno no había. Ya, pues entonces solamente un trabajador afectado, ¿no? No se puede generalizar, o sea, no se puede decir que ningún trabajador tiene examen médico al día o está vigente. En este caso solo fue uno. O podría ser que diga 10 nombres y de 10, 3 no tenían el examen médico en regla. Ya, pues entonces trabajadores afectados, 3. Y hay escalas, ¿no? Seguramente más adelante hay un cuadro donde nos dice, ¿no? Por la cantidad de trabajadores afectados, las multas también varían, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son esas sanciones o esas infracciones, ¿no? La escala de infracciones eh, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay infracciones leves, hay infracciones graves y hay infracciones muy graves. Esos son los tipos, ¿no? Que también tienen que ver con la escala de la multa. Entonces, ¿no? Algunas infracciones leves, por ejemplo, ¿no? Falta de orden y limpieza, pero que no impliquen riesgo para la seguridad, ¿no?
o sea, algo pues leve, ¿no? Como su mismo nombre lo indica. Ya, pues quizá entran al almacén y estuvo desordenado, pero fue un desorden pues que no implica mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, herramientas, algunas herramientas en el suelo, ¿no? Pero alejadas de los sitios de tránsito, pero que no estuvieron en su lugar, de repente residuos por ahí de, perdón, envoltorios de galletas, algunas botellas mal segregadas. No es algo que implique un riesgo, pues, fatal, ¿no? Para algún trabajador que transite por ahí o que esté trabajando por ahí. Otra infracción leve, no comunicar a la autoridad la apertura del centro de trabajo o la remuneración del mismo, ¿no? Esto es en caso de que se cierre por algún tema como la figura anterior, ¿no? Una sanción, por ejemplo. Consignar datos inexactos solo si no es actividad de alto riesgo, ¿ya? Incumplimiento de la prevención de riesgos que no sean considerados graves. Ya está. Son algunas infracciones graves, leves, pero. En las graves, obviamente, la falta de orden y limpieza, pero que ya implique riesgos elevados. No llevar a cabo evaluaciones de riesgo en el centro de trabajo. No realizar exámenes médicos. Es una falta grave en este caso. Y las infracciones muy graves ya tienen que ver, por ejemplo, si se dan cuenta, con trabajadores que tienen condiciones especiales. Por ejemplo, personas, mujeres, ¿no? En estado de gestación, embarazo. Si no observamos, no implementamos las normas no necesarias para que ellas puedan cumplir su trabajo cuando están en gestación o en embarazo, se convierte en una infracción muy grave. Igual para menores de 18 años. ¿Ya? Sí pueden, las empresas pueden tener vínculos, o los menores de 18 años pueden tener vínculos laborales con las empresas, pero bajo ciertas normas especiales. Y su inobservancia constituye una infracción muy grave. Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales y de ellas se derive un riesgo grave. También, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que contratan, ¿no? Personal con discapacidades, con algunas discapacidades físicas. Obviamente, pues no, ellos no van a poder realizar cualquier actividad dentro de la empresa, ¿no? Habrán ciertas actividades que, debido a su condición, pueden realizar, ¿no? Sin ningún problema, con las capacitaciones adecuadas, con el seguimiento adecuado, etc. Pero no podré colocarlo, pues, ¿no? Dentro de una actividad de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Eso también, si se detecta, es una infracción muy grave. Y, por ejemplo, otro, incumplir el deber de confidencialidad en el uso de información relativa a la salud. Ya, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Sabemos que hay WhatsApps en ¿no? En los centros laborales, WhatsApp de operaciones, WhatsApp de los mismos trabajadores, ¿no? Junto con la empresa. Imagínense que se filtre por ahí algún examen médico de alguno de los trabajadores. Ya eso constituye una infracción muy grave, ¿no? Porque la confidencialidad de esta información está amparada por ley, ¿no? Solamente lo sabe, en este caso, o tiene acceso a ella, el médico y el mismo trabajador, nadie más. Ni siquiera el gerente puede tener, podría tener, ¿no? Esta información, ni siquiera él, ni un supervisor, ni el ingeniero de seguridad, nadie. ¿No?
Solamente se puede acceder a la información médica, al registro médico, al secreto, ¿no? Esta especie de secreto por mandato judicial, ¿no? Nada más. Pero hay que tener bastante cuidado con esta información, ¿ok? No se debería de divulgar. Y acá están las sanciones, ¿no? Las multas, pues. Bueno, sanciones económicas. En base a tres criterios: tipo de empresa, número de trabajadores y la gravedad de la falta. Bueno, hay empresas de micro, pequeña, empresa y las demás son no MIPES, ¿no? O sea, todas las demás empresas que no califiquen en micro y pequeña son no MIPES. Número de trabajadores afectados, ¿no? Puede ser de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, y la gravedad de las faltas, ¿no? Lo que hemos visto acá. Leves, graves, muy graves. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. Dice, ¿no? Una empresa constructora no acredita el pago de las primas de los STRs del mes de diciembre a favor del trabajador Miguel Pérez. Ya, solamente hay un trabajador. Se ha detectado que para un trabajador no se pagó la prima del SSTR. Bueno, se analiza qué normas se ha vulnerado, qué no se está cumpliendo. ¿Ya? En este caso hay varias, ¿no? El artículo 19 de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, el artículo 82 del Decreto Supremo 00997, normas técnicas del seguro complementario, artículo 5, son varias normas que no se han cumplido, que tienen que ver con lo del SST. Entonces se hace pues lo de aquí, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es? Ya, bueno, en este caso una no MIP. Muy bien. Cantidad de trabajadores afectados. Uno en este caso, ¿no? No son todos los trabajadores de la empresa, sino solamente al que se le detectó, en este caso uno. ¿Qué tipo de falta es? Pues una falta grave. La sanción, 3 unidades impositivas tributarias, ya está. Y eso lo sacamos de acá. Acá está el número de trabajadores afectados, de 1 a 10, de 11 a 25, de 26 a 50, de 51 a 100, así, ¿no? Entonces, como solamente es uno que se ha detectado, pues de 1 a 10, ¿no? Acá está la gravedad grave y nos da un factor, en este caso 3, para las no MIPES. ¿Ya? Simplemente multiplico, pues, ¿no? Por ejemplo, este año la unidad de impuestos es el año pasado. Este año la unidad impositiva tributaria ha subido, entonces ya no será de 15.000, ¿no? Va a pasar, va a llegar a 15.800 aproximadamente. Pero simplemente por no pagar un seguro de SCTR, ¿no? Que está en función del sueldo, que normalmente pues, ¿no? Puede ser 40, 50 soles, ¿no? Por no realizar ese pago en su debido tiempo y esa activación, nos estamos ganando una multa de más de 15.000 soles. Entonces no es pues para nada factible hacer eso, ¿no? Algunas normas sectoriales que complementan a la ley, ¿no? Está el Decreto Supremo 024, que aplica a minería, el Decreto Supremo 011-2019, que aplica a construcción, Resolución Ministerial 111-2013 para electricidad, y el Decreto Supremo 010-2009, vivienda, ¿no? Que aquí contiene, dentro de este decreto, está una norma que es seguramente conocida por algunos, que es la G 050, ¿no? Seguridad durante la construcción, ¿no? Entonces, esto complementa a lo que dice la ley, ¿ya? No es que la reemplaza, la complementa, ¿no? Porque son un poco más específicas para el sector, ¿ya? Pero no significa que solamente si estoy en minería, pues solamente lo que dice el Decreto Supremo 024, ya, del resto no me importa. No, no es así, ¿no? Ya hemos dicho que la ley está por encima de cualquiera de estas otras normas jurídicas, ¿no? Decretos supremos, resoluciones ministeriales, normas técnicas, está por encima. Algunas relacionadas con la salud ocupacional, igual, ¿no? La ley número 31051,
Ley que amplía medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres en casos de emergencia nacional. Esta resolución ministerial también, listado de enfermedades profesionales, los protocolos de los exámenes médicos, listados, bueno, se ha repetido, bueno, se ha repetido. Estas dos, ¿no? Resolución Ministerial 480-2008 y Resolución Ministerial número 312-2011 del MIT. Bueno, ahora tocaremos un poco lo que es normativa internacional, pero que principalmente está relacionado con los ISOs, ¿no? El ISO 45001 sobre todo. ISO de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes denominado, o no denominado, ¿no? Simplemente hasta hace un tiempo se utilizaba lo que es OSAS 18001. Todavía sigue existiendo, pero la tendencia es que todo aquel que tenía una certificación en OSAS, pues migre al ISO 45000. ¿No? No significa que las OSAS no existen, ¿eh? Todavía existen, pero ya la tendencia es que el ISO 45001 reemplace a los OSAS, ¿no? Y estas normas no son obligatorias, ¿ya? No son obligatorias. Estas internacionales, ISOs, OSAS o quizá haya otra por ahí, no son obligatorias. No es como la ley 29783 que sí es obligatorio, ¿no? Aquí en Perú sí es obligatorio. Pero estas normas de ISO, por ejemplo, ISO 45001, no es obligatorio. Cada empresa es libre de decidir si la implementa o no. Solamente que su implementación sí tiene beneficios, ¿no? ¿Y cuáles son esos beneficios? Reducción de costes operativos, mejora de la seguridad, cumplimiento legal, mejora la gestión de riesgos y consigue más clientes. Esto sobre todo, ¿no? Para las empresas les conviene porque su competitividad aumenta. Si, digamos, harían una convocatoria, ¿no? De diversas empresas para que realicen un trabajo, seguramente la empresa que contrata, pues se inclinaría por aquellas que tienen alguna certificación internacional, ¿no? Porque no es obligatorio, ¿no? Por algo lo ha hecho, que era mejorar su nivel de seguridad. Su sistema de gestión de seguridad seguramente quiere que mejore. Por eso es que lo ha implementado. Entonces es algo bueno. ¿Cuáles son las diferencias entre OSAS 18000 e ISO 45000? Mayor énfasis del pensamiento basado en el riesgo. Aumento del compromiso de la alta dirección, ¿no? Importancia del contexto en la estrategia empresarial. Evidencia del cumplimiento, participación de los trabajadores. Todo esto es también lo que dice la ley, ¿no? Inclusive, la implementación de este ISO nos ayuda a cumplir lo que dice la ley porque justamente está relacionado. Uno de los puntos de la ISO 45001, ¿no? Es cumplimiento legal. Entonces, nos ayuda inclusive a tener una mejor gestión de nuestra área. ¿Cuál es la estructura? Todas las ISOs tienen esta estructura de 10 puntos. Todas las ISOs. Por eso es más fácil la implementación, ¿no? Si yo implemento un ISO, por ejemplo, normalmente las empresas empiezan con el 9001 de calidad y luego se les hace más fácil, por decirlo así, la implementación del de medio ambiente, que es 14001, y de seguridad, porque tienen la misma estructura, ¿no? Obviamente cada uno en su campo, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad, pero en términos generales, la implementación se hace más sencilla. Y bueno, con eso hemos culminado con la capacitación de hoy. Espero que les haya agradado, que, ¿no? Nos haya servido estas pequeñas directrices que hemos tocado y que sobre todo nos ayude a nosotros a tener una mejor, pues, gestión, ¿no?
en nuestros centros laborales, en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que no hay objetivo mayor que nuestros trabajadores regresen sanos y salvos a casa todos los días. Y es parte de nuestra función que eso se cumpla, ¿no? No es toda nuestra responsabilidad, pero es buena parte. Muy bien, queridos participantes, estimados participantes, con eso hemos concluido y bueno, espero verlos en la siguiente clase, ¿no?